Bueno, muchachos, Dios los bendiga, muy buenos días, espero que hayan descansado, que hayan podido recuperar unas fuerzas. Ya hoy un día más, cuarto día de la semana, día jueves, y bueno, que Dios cada día nos ayude, nos bendiga y haga cosas bonitas. Creo que esta mañana pasó algo muy bonito, mamá o papá, no sé cuál de los dos sería el que le dijo: hijo, por favor, ya despiértate, ya es la hora, te tienes que levantar. Y tú tomaste una acción. La acción que tú tomaste fue obedecer. El medio que te hayas tenido que esperar un momentico, esperar, pero finalmente te diste cuenta que, claro, tienes que cumplir unas responsabilidades, y es el tema de tu estudio, ¿cierto? De tu preparación. Le hemos dicho que, bueno, estamos siendo muy responsables en todo lo que hagamos. Y hoy vamos a tratar el tema de la obediencia, mi responsabilidad en la obediencia. ¿Listo? ¿Cómo está tu responsabilidad en el obedecer? En el obedecer a tu papá, a tu mamá, en obedecer a los que, la parte de esta académica de tus profesores. ¿Cómo está tu tema? ¿Cómo estás trabajando eso? ¿Si hay responsabilidad o simplemente estás ahí como todavía luchando contra eso? Recuerda que muchas veces nos cuesta obedecer. Y eso después nos va a traer unas consecuencias. La Biblia dice algo muy bonito con referente a la obediencia, para que escriban este versículo ahí, y es que en 1 Samuel 15:22, 1 Samuel 15:22 dice, terminando el versículo, que mejor es obedecer que los sacrificios. Es mejor obedecer que los sacrificios. Ahí ustedes lo leen, referente al todo el texto, para que se den cuenta, ¿bien? Entonces, la obediencia viene del corazón, viene de aquí, de adentro, ¿sí? Cuando tú haces algo, lo haces porque deseas hacerlo, entonces viene del corazón. Cuando no lo haces, entonces ya hay una mala voluntad, ¿sí? Hay algo que tú dices, ¿yo por qué? ¿Pero para qué? ¿Pero todo otra vez? Entonces hay una mala voluntad, y es una decisión del corazón. Cuando tú tienes una buena manera, una forma bonita, tú dices, sí, listo, ya, ¿qué necesitas? ¿Qué requiere? Una buena acción, que es la obediencia, pero esa va añadida con una buena actitud. Entonces estamos hablando del tema de la responsabilidad en la obediencia. ¿Cómo lo estamos trabajando? ¿Cómo está en nosotros realmente esa parte? Y la Biblia dice que mejor es el obedecer que los sacrificios. ¿Listo? Bueno, recordemos un poquitico los temas de los personajes de esta semana. El primer personaje el día lunes fue el Señor Jesucristo, cómo se desarrollaba su crecimiento en cuanto a eso, el crecimiento, la parte física, el conocimiento, que es la sabiduría, y la otra parte, que es la gracia con Dios y con los hombres. El segundo personaje el día martes fue el rey David, ¿sí? El tercer personaje fue el día miércoles, ayer, con la vida de José, que José es un tema bien interesante. Les dejo una tareita para que ustedes la lean, investiguen, indaguen sobre la vida de José. ¿Listos? Solamente lo que yo di fue algo así rapidísimo, como lo que puedo hacer en este momento aquí, algo así rápido. Y hoy el personaje es Abraham. ¿Listo? Abraham. Dice que Abraham fue contado como amigo de Dios. ¿Y por qué? Porque le creyó a Dios y porque fue obediente. ¿Qué hizo Abraham? ¿Cuál es la característica de Abraham? Resulta que Abraham, siendo de una edad muy avanzada, no podía tener hijos. Y Dios le había dado unas promesas inmensas, tremendas, que le iba a dar la tierra, que iba a ser padre de multitudes, que mejor dicho, Dios le había dicho una cantidad de cosas, pero a Abraham le era difícil creer eso, porque decía, ¿pero cómo? Pero sin embargo, pues en el espíritu dentro de sí creía. Pero Dios le dijo algo, que él no tenía hijos, pero que iba a tener hijos. Él se rió, él se burló, casi que se burló, y dijo, ¿cómo así? Pero yo siendo tan viejo. Además, la esposa también era muy ya de avanzada edad, ¿cierto? Pero Dios lo que promete lo cumple, por la obediencia, por creerle. Bueno, finalmente tienen a sus hijos, y resulta que un día Dios le pide a uno de sus hijos, a Isaac, y dijo que tenía que ofrecerle un sacrificio, que tenía que ir al monte, que tenía que llevar leña, que porque tenía que ofrecer un sacrificio. Él preparó su asna, se fue con su hijo, la leña, subieron al monte, al lugar donde le había indicado Dios, muy obediente. Pero cuando llegó allá, no había ningún cordero, ningún animal el cual iba a ser sacrificado. Y el hijo le pregunta, papá, ¿y dónde está el sacrificio?
Y ¿sabe qué pasó? Que él tuvo que decirles, hijo, eres tú el sacrificio. Tremendo, ¿no? Eso se llama obediencia. Claro, no es que Dios sea malo, porque esto nos puede traer un tema de confusión, ¿cómo así? Pero Dios quería matar al hijo. Es que Dios estaba probando el corazón de Abraham. ¿Hasta dónde llegaba ese corazón? Abraham obedeció, fue obediente, porque él tenía una responsabilidad de unas promesas que Dios le había dicho, y él obedecía a Dios a toda costa, aún pidiéndole su hijo. Claro, Dios no le permitió, porque cuando él iba a hacer el sacrificio fue cuando apareció allá el sacrificio, el cordero que iba a sacrificar, y no tuvo que sacrificar a su hijo. Dios nos prueba también a nosotros, te prueba a ti, te prueba y me prueba a mí. ¿Cómo en nuestra obediencia? A veces decimos, Señor, te amo, Señor, te quiero, Señor, tú contigo para las que sea, contigo hasta la muerte. Pero muchas veces no obedecemos. Entonces, la obediencia es una responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad en la obediencia, ¿sí? En el obedecer. Acuérdate que dice, mejor es obedecer que los sacrificios. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a mirar la importancia de la obediencia. Dice, aquí voy a leer un texto del libro de Josué, en el 11:15, dice, de la manera que Jehová había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. ¿Listo? Entonces aquí hay dos personajes más, y el uno es Josué. Josué había sido muy obediente, había sido muy seguidor, había sido una persona muy fiel a Moisés, y Moisés todo el tiempo observaba cómo Josué era un muchacho muy obediente, realmente muy obediente. Josué capítulo 11 versículo 15 dice que la manera que Dios mandó a Moisés, Moisés le mandó a Josué, y Josué hizo como Moisés había hecho, sin quitar ninguna palabra de todo lo que Jehová había mandado. Qué bonito, la obediencia es lo mejor que nos puede llegar a suceder, ¿sí? Así que papá, mamá te dicen, la abuelita, la tía, ¿cierto? Solamente tú tienes que tomar una acción, y es, sí señor, no señora, con mucho gusto, ya voy, aquí está. Cumplir, obedecer, y eso le agrada a papito Dios. El versículo que estamos viendo con preescolar es precisamente ese: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es bueno. Y hay una promesa, cuando tú eres obediente en este mandato, dice, porque te irá bien y serás de larga vida. Obedecer a los papás se llama honrar a los papás. Es muy importante, ¿listo? Para que tú lo tengas en cuenta. Así que, queridos estudiantes, de verdad que este tema es muy importante. También estudien la vida de Abraham, que es bastante lindo lo que Dios permite, ¿sí?, en los hombres que se dejan usar, en las personas que se dejan usar, en la obediencia. Y voy a tomar un texto ya que es lo contrario, en el libro de Primera de Tesalonicenses, primer libro de Tesalonicenses 1:8, dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En llama de fuego para dar retribución. O sea que la desobediencia va a traer unas consecuencias. Por eso, hijos, no desobedezcan, solamente obedecen. Eso es una responsabilidad. Téngalo, grábelo en tu corazón. Mi responsabilidad es obedecer. Y quiero decirles que cuando tú ves a alguien haciendo algo malo, ¿sí?, digamos un amiguito del conjunto, allá del barrio, un primo, bueno, una persona haciendo algo malo, que tú sabes que está malo, que está desobedeciendo a sus padres o está desobedeciendo a sus profesores, digamos un ejemplo en el salón, ¿sí?, tú sabes que esa desobediencia le va a traer unas consecuencias. Tú lo sabes, no eres tú, es alguien que está haciendo una desobediencia, y tú lo ves, la primera, la segunda, pero tú sabes que esa desobediencia le va a traer una consecuencia. Cuando ya al poco tiempo, después al otro día, bueno, al mismo tiempo, dicen, mire, por causa de esto, este es el castigo, esta es la situación, esta es la disciplina por esto y por eso. Tú ya te habías dado cuenta que eso iba a traer unas consecuencias. O sea, eso se llama un fruto, un resultado de la desobediencia, ¿sí? Entonces, eso va a marcar
tu vida, porque dices, sí, si él hubiera hecho caso, sí. Entonces ya tú te diste cuenta. Lo mismo pasaría para ti. Toda desobediencia va a traer una consecuencia para nuestra vida, pero también la obediencia va a traer unos frutos, que es lo que llamamos como bendiciones. Y en el capítulo 73 del libro de los Salmos, ¿sí? Dice algo muy lindo, y es Salmo 73, ¿sí? Y vamos a mirar aquí lo que dice. Pues, entonces fui al santuario de Dios y fui allí donde entendí cómo terminan los malvados. Dios los ha puesto en peligro y van hacia su propia desgracia. Quiere decir a todos los que son desobedientes, a los que no hacen las cosas totalmente correctas como deberían de haber hecho. Pero entonces, por causa de su desobediencia, van de mal en peor. Es como una caída, es como un terreno resbaladizo. A mí me agrada mucho la obediencia. A mí me agrada mucho cuando se obedece, cuando se dice lo que se hace lo que se dice que se tiene que hacer. Me agrada, me da mucha felicidad. Versículo 17 del libro de Salmos 73, estoy aquí confundido, dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamientos los hará caer. Ese es el destino de los malos, ese es el destino de los desobedientes. Destino de los desobedientes. Pero tú eres una persona que estás trabajando el tema de la responsabilidad en la obediencia. Así que, queridos estudiantes, los bendigo. Adelante. Esta es la primera parte, hay mucho por hablar de esto. Mañana continuamos viernes para culminar el tema de la responsabilidad en la obediencia. Así que los quiero muchísimo, ánimo, tengan un excelente día. Vamos a compartir con nuestros profesores. Ya he estado en algunas direcciones de grupo, qué bonito poderlos ver ahí a través de cámara. Me gustaría que el devocional también yo poderlos ver ahí en cámara. Pero bueno, hasta que tenga 1000 suscritos voy a poder grabar en vivo el devocional. Así que dale ahí, suscribirse en YouTube. ¿Sí esto? Bueno, que Dios lo bendiga. Mi responsabilidad es la obediencia. A mí me dieron un tiempo determinado, tengo que obedecer, ¿sí? Para que ustedes se preparen para su siguiente clase. Que Dios los bendiga. Permítanme hacer una pequeña oración. Papito hermoso, gracias Dios. Gracias por ser tan hermoso, por ser tan perfecto, y por este día jueves en el cual nos permites nuevamente presentarnos en este devocional, muy obedientes, muy juiciosos. Y gracias Señor porque nos permite la obediencia también con nuestros padres, en nuestra casa y con la parte académica. Esta es la obediencia, Señor. Cuando el profe me dice hay que hacer tal tarea, es un tema de una acción. Voy a hacer la tarea porque es la obediencia. Cuando mi padre y mi madre me dicen una orden, es mi acción, la obediencia, Señor. Cuando tú me dices en tu palabra los mandamientos, es una acción, obedecer lo que tú me dices, Señor. Ayúdame, Señor, y dame fuerzas para ser esa persona muy obediente en todos los días de mi vida. Te lo pido, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor Dios. Y permíteme, Señor Dios, que cada día que pase yo pueda tener ese fruto, ese resultado del ser una persona muy obediente, Señor. Dame esa responsabilidad en la obediencia. Te lo pido, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y que tu Espíritu Santo me dirija y me enseñe. Coloco este día las clases. Le doy gracias por mis profesores, te pido que los bendigas, y te doy gracias por cada clase que voy a recibir. Dame sabiduría e inteligencia en el nombre de Jesús. Amén y amén en el nombre de Jesús. Chao, chao. Dios los bendiga. Los amo, los quiero muchísimo. Chao, chao. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, levanta tus coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que no te alcanzan.